La administración Biden responde a la alarmante escasez de leche de fórmula para bebé en el país. Lanza una urgente operación en la que utilizará aviones comerciales para importarla y distribuirla. Cruza la frontera el misterio de los casos de hepatitis infantil que son investigados en Estados Unidos. Un niño muere en México y todo parece indicar que fue víctima de esa enfermedad. Nadie está a salvo de la violencia en México. Encuentran brutalmente golpeado el cuerpo de un sacerdote que dedicaba su vida a brindar ayuda a los migrantes en una población de Baja California. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro noticiero Estrella TV. Les saluda Abel Álvarez y vamos a comenzar con los esfuerzos de la administración Biden para tratar de aliviar lo más pronto posible la escasez de leche de fórmula para bebés que tiene angustiadas a millones de madres en todo el país. Anthony Belchi nos cuenta desde Miami qué planea hacer el gobierno federal. Adelante, Anthony. Pues sí, la Casa Blanca transportará fórmula para bebés en aviones comerciales contratados por el ejército en un puente aéreo destinado a aliviar la gran escasez que azota a todo el país. El gobierno de Estados Unidos va a empezar a importar fórmula para bebés desde el extranjero para paliar los efectos del desabastecimiento en todo el país. Lo hará a través del Departamento de Defensa y la FDA, que aprobará que los productos cumplen con los estándares de seguridad, porque la situación, admiten, se les ha ido de las manos. Esta operación especial, ya conocida como Operación Fly Formula, forma parte de la ley de producción de defensa impulsada por Joe Biden para dar prioridad a quienes fabriquen este producto para recién nacidos. Ante la falta de fórmula para bebés en Estados Unidos, muchos padres podrían salir desesperados a otros países como México, un gran productor de esta leche, para poder alimentar a sus hijos y no tener que probar otras alternativas, con el miedo de que produzca efectos adversos. Una desesperación que uno no puede controlar ahorita, especialmente porque yo no puedo dar pecho y necesito la fórmula para poder darle a ella su nutrición que necesita. Actualmente hay una escasez del 43% en todo el país que hace preocupar a muchos, aunque gobierno y otros expertos piden mantener la calma a la hora de comprar. El bebé puede resolver con 4 o 5 latas de leche y queremos comprar 50 y tenemos que pensar que hay otras personas y otras madres que necesitan también fórmulas para su bebé. La escasez de fórmula se ha agravado precisamente porque ha ocurrido en medio de una tormenta perfecta en la cadena de suministros, que por cierto está lejos de resolverse también. Eso es todo por mi parte. Devuelvo la conexión al estudio. Gracias, Anthony, por este reporte. Y mire, en Massachusetts fue confirmado el primer contagio con la viruela del mono este año aquí en los Estados Unidos. El paciente acaba de volver de Canadá y es reportado en buen estado de salud. Se investiga si el caso está relacionado con pequeños brotes en Europa. Apenas hace 2 días los CDC revelaron que monitorean 6 potenciales infecciones aquí en el país. Hoy le presentamos las páginas web de las que se alimentan los racistas que representan el mayor riesgo terrorista en los Estados Unidos. Además, como consecuencia de la masacre en Buffalo, la Cámara Baja votó para instalar nuevas oficinas de terrorismo doméstico en el país. Por ejemplo, la gobernadora de Nueva York ya creó un cuerpo especial de vigilancia. Armando Guzmán está en Washington, D.C. con la información. La reconoce usted, es Kathy Hochul, la gobernadora del estado de Nueva York, firmando su orden ejecutiva que creó la primera oficina contra el terrorismo doméstico en las páginas de Internet. La orden es para investigar las plataformas de redes sociales usadas para radicalizar a quienes creen en la supremacía de la raza blanca. Ejemplo, aquí en Discord, el rastro de más de 5 meses muestra el complot del asesino de Buffalo para matar, decía él, a tantos negros como se pueda. En este otro mensaje, en diciembre prometió llevar a cabo un ataque contra los que pretenden reemplazar a la raza blanca. Un mes después, subió fotos de esta tienda donde compró el rifle automático que utilizó en sus asesinatos racistas del sábado. En marzo, sus publicaciones muestran que el asesino subió a Discord mapas publicados y dibujados a mano en las tiendas de comestibles. So this is white supremacy in this nation at its worst. It's infecting our society, it's infecting our nation. Discord no es culpable de nada, al contrario, dice tener un equipo interno trabajando para identificar y eliminar contenido extremista, los discursos de odio y las amenazas de violencia. El año pasado, el director del FBI, Chris Wray, llamó a los racistas radicales la mayor amenaza terrorista en el país. Because they act alone and move quickly from radicalization to action,
often using easily obtainable weapons against soft targets. Meses antes del ataque del sábado, el FBI había destinado más de sus recursos a casos de terrorismo doméstico que se han más que duplicado de unos 1,000 a más de 2,700 investigaciones. We have a problem with domestic terror. It's real. Pero la tragedia es que no hay leyes contra el terrorismo doméstico. Y hoy en las redes, en lugar de haber condenas contra el asesino de Búfalo, los extremistas lo están alabando. Anoche la Cámara de Representantes aprobó una resolución para crear unidades contra terrorismo doméstico en el Departamento de Justicia y en el Departamento de Seguridad Nacional. Pero ahí ya existen esas unidades. Lo que no hay son leyes que digan qué de los crímenes actuales deben o pueden ser considerados terrorismo doméstico. Eso es lo que hace falta. Y eso es lo que no hicieron. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Y el adolescente acusado de matar a 10 personas el pasado sábado en Buffalo recibió hoy el cargo de asesinato en primer grado. Peyton Gendron, de 18 años, compareció en la corte con cubrebocas y vestido con el uniforme naranja de la cárcel en un proceso que duró, fíjese, 1 minuto. Cuando era retirado, alguien le gritó: Peyton, eres un cobarde. En Nueva York se le descubrieron 2 pistolas cargadas a un estudiante de 15 años en una escuela de Queens. La policía halló las armas en la mochila del alumno ayer en la Your Early College Academy. Estos incidentes han ocurrido varias veces este año en las escuelas de la Gran Manzana, que atraviesa por una incontrolable ola de violencia. En una pequeña población de Kentucky, la policía descubrió que un joven contaba en su vivienda con todo lo necesario para fabricar armas ilegales, pero no va a creer quién lo estaba ayudando a ensamblarlas. Selvín López nos lo cuenta desde Conérico. Un arsenal que incluye armas de grueso calibre y de fabricación clandestina fue confiscado por la policía de East Hampton a un joven de 18 años que presuntamente las fabricaba junto a su abuelo. Nosotros descubrimos municiones, armas de mano, rifles de asalto AR-15, varias estaciones de construcción, y una de las armas que fue encontrada había sido modificada para disparar automáticamente. Incautamos más de 700 cartuchos de munición, 3 armas de manos en varias etapas de ensamblaje y una estaba completamente montada. Además, en el lugar se encontraron chalecos antibalas, pasamontañas, un manual para fabricar bombas y elaborar veneno. Los individuos fueron puestos bajo arresto y los trajimos al departamento de policía para ser procesados. Una persona menor de 18 años en el estado de Connecticut no está autorizada para tener armas en su casa y menos modificarlas. Podría ser atentado, tampoco, uno nunca sabe. Y más responsabilidad en las casas para que estén pendientes más de los muchachos. El problema de las armas sin registro o arma fantasma es el gran problema al que nos estamos enfrentando, no solo en East Hampton, sino en los Estados Unidos, donde estamos viendo que más de estas armas fantasma se encuentran en escenas del crimen o que se utilizan para cometer crímenes. Mientras los 2 sospechosos enfrentan diversos cargos por conspiración, la policía sigue investigando la razón de la fabricación de estas armas que, de no ser incautadas a tiempo, podrían haber causado más muertes en el país. Desde el estado de Connecticut, Selvín López Anariba para Estrella TV. El presidente de Estados Unidos aplaudió a Finlandia y Suecia por su deseo de unirse a la OTAN y les ofreció todo su apoyo. Vamos a escuchar. Today I'm proud to assure them that they have the full, total, complete backing of the United States of America. Joe Biden recibió hoy en la Casa Blanca a la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, y al presidente de Finlandia, Sauli Niinisto. La decisión de esos países fue motivada por la invasión de Rusia a Ucrania. Revelan la desaparición de una doctora ucraniana que durante 2 semanas grabó los horrores de la guerra. Yulia Payeska estuvo documentando lo que ocurría desde el día que comenzó la invasión de su país, pero desapareció el 21 de marzo, mismo día en que la televisión rusa informó sobre su captura y la acusó de ser parte de la milicia de ultraderecha. Hasta ahora, nadie sabe nada de ella.
La implacable inflación que golpea Estados Unidos ha obligado a miles de personas a tomar decisiones extremas para sobrevivir. Muchas están vendiendo su sangre y en ocasiones hasta 2 veces a la semana, con lo que ganan de $400 a $500 por mes. Pero no lo hacen por razones humanitarias, sino para poder alimentar a sus familias. Muchos propietarios de comercios en un popular barrio mexicano de Nueva York lograron sobrevivir lo peor de la pandemia, pero ahora son los altos precios en todo lo que los está matando. Desde la Gran Manzana, Ángela González nos dice qué está sucediendo. Ángela, vamos contigo. Muy buenas tardes. En estas calles repletas de negocios principalmente mexicanos, conocidas como Puebla York, por la cantidad de poblanos que habitan este sector, la inflación está causando efectos devastadores y los tiene al borde del colapso. Estas son las calles de un vecindario con negocios en su mayoría mexicanos, llenos de gente trabajadora con una gran oferta culinaria y productos especializados. Por la gran mayoría de poblanos, muchos lo denominan Puebla York, pero su gran colorido y prosperidad se encuentran amenazados por la inflación. Subió todo subió. Sí, y lo peor es que no se encuentra el suministro, el producto. Rebeca es dueña de este negocio de venta de jugos. Hace 20 años que lo abrió y ha superado muchos obstáculos económicos en 2 décadas, pero esta vez el alza en los precios, la peor en 40 años, la está dejando sin opciones. ¿Qué podría pasar? Cerrar porque no, la fruta, todo subió. Y es que para muchos dueños de estos negocios, como en esta peluquería, subir los precios es un riesgo de perder su clientela ya escasa, por lo que han tenido que reducir las horas en que permanecen abiertos y buscar comprar más barato al por mayor. Aún así, no saben hasta cuándo podrán resistir. Pienso que no nomás a nosotros, hay muchos negocios afectados, porque pues obviamente la renta es más cara. Y es que muchos ya venían luchando contra la pandemia y la escasez de suministros, pero la inflación ha sido la gota que ha derramado la copa y muchos temen que no podrán sobrevivir. Regreso contigo al estudio. Gracias, Ángela. Ahora vamos a una pausa. Decenas de migrantes que murieron en el desierto siguen sin identificar. En unos días todo podría empeorar, así que le vamos a explicar. El misterio rodea la muerte de un sacerdote víctima de una brutal golpiza. Muchos migrantes que murieron al desafiar el calor del desierto para llegar a Estados Unidos descansan en una morgue de Arizona y nadie sabe quiénes son. Un problema que podría empeorar a partir del próximo lunes. María Teresa Sarabia nos dice por qué podría suceder eso. El próximo lunes, la regla del título 42 podría ser eliminada, lo que tiene muy preocupadas a las autoridades migratorias, porque si eso sucede, miles de indocumentados inundarían la frontera. Lo que advierten también representará un peligro de muerte para muchos de los que se aventuran a intentarlo por el desierto de Arizona. Sé que mucha gente está pensando en qué va a pasar cuando expire el título 42. ¿Va a resultar en mucha más gente cruzando y potencialmente eso podría causar más muertes? No lo sé. Actualmente, en los refrigeradores de la morgue en Tucson se encuentran los cuerpos de decenas de personas que al cruzar perdieron la vida, víctimas del calor extremo y a las que nadie pudo identificar. En nuestras instalaciones ahora mismo probablemente tenemos cerca de 100 personas no identificadas. El médico añadió que desde el año 2000 que comenzaron a monitorear esta situación, han recibido casi 3.500 cuerpos que han investigado y que nadie sabe quiénes son. Aproximadamente de 1.000 a 1.200 de ellos. Hasta ahora no existe un proceso estandarizado para recibir en la morgue o sacar de ella a quienes no son identificados. Cada caso se maneja de manera diferente, señalan las autoridades, dependiendo de la información que se ha obtenido y si se logró hacer contacto con los familiares. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV. Ahora mire esto, un horrendo crimen que se cree cometió un hombre que estaba separado de su esposa estremeció Texas. Hoy la policía halló muertos al sujeto, a 2 mujeres que eran madre e hija y a una niña de 4 años en un departamento del condado Harris. Todos eran de ascendencia asiática. Se sospecha que el hombre les disparó y después se quitó la vida.
Volvemos a una pausa. Encuentran el cuerpo de un cura que estaba desaparecido. Todo indica que fue torturado. La hepatitis cobra la vida de un pequeño en México. Crece la alarma por una posible propagación de esa enfermedad. En México, el hallazgo del cuerpo de un sacerdote que al parecer fue torturado divide a la alcaldía y a las autoridades que investigan. Dayanis López nos cuenta qué está pasando. Autoridades de Baja California investigan el macabro hallazgo de 2 cadáveres en una cabaña del municipio de Tecate. Uno de ellos era el de un cura. Ambos mostraban claras señales de haber sido brutalmente golpeados e incluso uno tenía el rostro desfigurado y le faltaba parte del cráneo. Darío Benítez, alcalde de Tecate, al hablar del hecho con la prensa señaló que las investigaciones preliminares apuntan a que se trató de un accidente. La impresión que tuvo el equipo primer respondiente nos da la impresión que probablemente fue una especie de explosión. Tal hipótesis no es compartida por la Fiscalía del Estado, que maneja la teoría de que se trató de un doble homicidio. Y hasta este punto estamos nosotros hablando de una privación de la vida, donde los signos cadavéricos, pues aparentemente, y por ahora, se presume de que se trata de un homicidio. Por su lado, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, lamentó el crimen del pastor, quien durante 25 años sirvió a la Iglesia Católica y prometió que se hará justicia. De acuerdo a la policía, fue el pasado domingo la última vez que se vio con vida al religioso, quien fue párroco de la iglesia El Buen Pastor en Tijuana y actualmente fungía como presidente de la Casa del Migrante en Tecate. Con su muerte ya suman 5 los sacerdotes que han perdido la vida de manera violenta en los últimos 4 años. Dayanis López, Noticiero Estrella TV. Y al menos 14 personas murieron y 30 sufrieron heridas cuando se volcó un autobús en el estado de Jalisco. El trágico accidente ocurrió en la carretera Tuxcueca-Citlala. De acuerdo a investigaciones preliminares, aparentemente pues el camión tuvo una falla en los frenos y el chofer, quien es uno de los occisos, se estrelló contra un paredón y después se volteó. En México falleció un pequeño de 3 años. Todo apunta a que su deceso fue causado por una rara hepatitis, aunque eso todavía no es oficial. Víctor Blázquez está en la Ciudad de México con lo último sobre este alarmante caso. Cuando México creyó que había superado lo peor del COVID-19, llegó una nueva amenaza principalmente para los niños, llamada hepatitis de origen desconocido, que posiblemente ya cobró su primera víctima en la capital del país. Y es que, a decir de las autoridades sanitarias, aún falta el estudio definitivo. Solamente de esta hepatitis aguda de origen desconocido, que en algunas publicaciones internacionales se ha vinculado a que puede ser una variante post-COVID. Mientras, en la República hay más de una veintena de pacientes con cuadros delicados de salud que se debaten entre la vida y la muerte, 4 de ellos en Ciudad de México. La paciente continúa con un estado de salud grave, se encuentra en el área de terapia intensiva recibiendo el tratamiento para la hepatitis. Estamos en espera de resultados de laboratorio, también resultados de patología. Ahora la alerta está puesta en los niños que tuvieron COVID, con secuelas en el intestino, que a decir de los infectólogos son las personas con más riesgo. Que están predominando sobre todo en niños menores de 10 años, aunque se definen hasta los 15 años, y que tienen un mal pronóstico en una proporción de hasta el 10 o 15% de los casos, que se pueden poner graves, pueden morir. Y en la población, la preocupación crece por cuidar de los más pequeños. Pues pongan un poco más de atención a sus niños y que pues tengan una revisión más constante. Los niños, todos menores de 8 años, son sometidos a análisis clínicos en una carrera contra el reloj para determinar qué tratamiento es el más adecuado que los saque del cuadro de salud delicado en el que están. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticiero Estrella TV. Y ahora escuche esto, una narcopaloma fue arrestada en Perú al ser sorprendida con marihuana en un interior de una cárcel. Un oficial vio al ave dentro de la prisión tomando agua de un charco y notó que traía una pequeña bolsa amarrada en su cuello. Al inspeccionar el bulto, el agente encontró en su interior unos 30 gramos de la hierba. Vamos a una pausa, enseguida regreso con más, no se vayan.
Dicen que las crisis despiertan el ingenio y eso fue lo que le pasó a una mujer alemana cuando el dinero comenzó a escasear. La dueña de una granja resintió el golpe de la inflación, sobre todo en el precio de la gasolina. Entonces decidió guardar su auto y comenzar a usar una carreta empujada por 2 caballos. Su idea fue un éxito y ahora está ahorrando $250 al mes. Varios surfistas ya están mostrando sus habilidades en un prestigioso torneo en las playas de Sydney, Australia. Los deportistas provenientes de varios países realizan espectaculares movimientos entre las olas en busca de quedarse con los máximos honores de esta competencia que terminará el próximo martes. Y con estas imágenes vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse con nosotros y mantenga la sintonía con Estrella TV. Gracias.